Antes de entrar en el análisis de las implicaciones morfosintácticas del tipo de verbo, de la forma verbal empleada por Marcos, Mateo y Lucas en los relatos de la tradición de los 40 días de Jesús en el desierto, nosotros queremos hacer algunas precisiones técnicas. En primer lugar, en el video anterior hablábamos de que Marcos empleó un verbo en voz activa, de que Lucas y Mateo emplearon un verbo en voz pasiva, si bien no es el mismo verbo, pero emplearon la misma voz. Pero entonces, en segundo lugar, viene la pregunta: ¿qué es eso de la voz? Profesor, como dicen unos, ¿con qué se come eso? Bueno, digamos que la voz es un accidente gramatical del verbo griego, que en español es más bien una cuestión de construcción sintáctica, porque en español se habla de construcciones activas, construcciones pasivas, pero en un verbo griego internamente nosotros podemos ver si está en voz activa o en voz pasiva. Técnicamente a este tipo de análisis se le llama diátesis, es decir, a este excedente gramatical del verbo se le llama diátesis. Pues bien, la diátesis merece que hablemos primero de los verbos transitivos e intransitivos. Verbos transitivos son verbos que sí pueden pasar de voz activa a voz pasiva. Los verbos intransitivos no. ¿Cuáles son los verbos intransitivos? Los que no admiten objetos directos, como ir, caminar, correr, morir. Pero los verbos transitivos, los que admiten un objeto directo, aunque no siempre en una oración que se emplee un verbo transitivo se especifica el objeto directo. Pues bien, la voz indica el tipo de relación que el sujeto de la oración, otra vez con un verbo transitivo, la relación que tiene ese sujeto con la acción verbal. En la voz activa, el sujeto es un agente, es el responsable de la acción verbal, y quien recibe directamente el daño o el beneficio, el impacto directo de la acción verbal, se conoce como objeto directo. También se le llama complemento directo. Pero en los verbos en voz pasiva, entonces el sujeto ahora es paciente, el sujeto no es responsable de la acción verbal, sino que hay otro, el agente, digamos, otro elemento que es el que es responsable de la acción verbal, y se le llama complemento agente. Entonces, mientras que en la voz activa el sujeto es agente y el responsable de la acción verbal, y el objeto directo recibe la acción del verbo o la sufre, en los verbos en voz pasiva el objeto directo de la voz activa se convierte en sujeto paciente en la voz pasiva, y el complemento agente es el responsable de la acción verbal. En el próximo video, entonces, cuando analicemos caso por caso y de manera separada las implicaciones morfosintácticas del verbo empleado por Marcos en voz activa, por Mateo en voz pasiva y por Lucas en voz pasiva, entonces algunas cosas de estas serán tal vez más comprensibles. Mientras tanto, creo que con estas perspectivas estaremos mejor preparados para comprender lo que vamos a desarrollar y a ponerle relieve en el próximo video.